CAC-Mignac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Últimamente hablamos mucho más de lo nuclear de lo que parece sensato. En el foco está especialmente Rusia, porque hace tiempo, de hecho desde que se embarcó en la guerra contra Ucrania, decidió que los equilibrios y mecanismos pasados, los que habían servido para evitar un holocausto nuclear, ya no le valían. El Kremlin ha redescubierto el poder político del miedo atómico, y lo ha elevado a categoría de estrategia de Estado, de estrategia de relaciones exteriores. Moscú ha pasado de persuadir por precaución a disuadir por intimidación. Es lo que marca este nuevo tiempo geopolítico que estamos viviendo. El uso de la amenaza nuclear forma ahora mismo parte del repertorio ruso y lo hace, como digo, desde el primer día de la invasión, no como un recurso desesperado, sino como parte de la arquitectura básica en lo psicológico del conflicto. Putin no busca, en principio, no parece que busque detonar un arma atómica. Lo que busca es mantener al adversario, léase en este caso Occidente, permanentemente cerca de la idea de que podría hacerlo. El mensaje constante, además reforzado con esos ejercicios, como el caso de los Grom, es que Rusia tiene no solo los medios, sino también la voluntad de utilizar, llegado el caso, esas armas nucleares. Y este giro es relevante porque tienen además unas raíces profundas que se anclan en esa lucha contra la insignificancia en la que había caído después del derrumbe del Imperio Soviético su heredera, Rusia. Cuando las tropas rusas cruzaron el Dnieper en febrero del 22, el Kremlin activó simultáneamente el ejercicio nuclear Grom, un gesto milimétrico. Le recordaba así al mundo que aunque su economía es apenas del tamaño de la italiana, pues sigue siendo una superpotencia atómica, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cada vez que Occidente, desde entonces, se ha acercado a una decisión sensible, léase entregar misiles de largo alcance a Ucrania, permitir ataques claros y definidos sobre territorio ruso, Moscú responde con una exhibición. Viene un ejercicio estratégico, una declaración de Putin o un artículo de alguno de sus pensadores, como Sergei Karavanov, pidiendo restaurar esa disuasión por el miedo. De hecho, Karaganov, el ideólogo que hoy marca el tono de la doctrina del Kremlin en materia nuclear, lo dice sin ambajes: hay que infundir terror en los europeos. No se trata de intimidar, no se trata más que de un ejercicio de destrucción de la confianza en la racionalidad occidental. Es un discurso controvertido que mezcla toques de mesianismo con cinismo y un cálculo claro de impacto. Concibe, de hecho, el miedo como mecanismo civilizatorio. Su mensaje es tremendo. Si Rusia no puede ganar por la fuerza convencional, va a ganar por el pánico que generan cierto tipo de armas en el resto de adversarios. No es tanto una amenaza de guerra nuclear como una estrategia de erosión psicológica de sus enemigos. Y lo peor de todo es que parece que funciona, porque desde el punto de vista estratégico la disuasión rusa ha sido hasta ahora eficaz. Ningún país de la OTAN ha intervenido directamente en Ucrania. Las decisiones de armamento occidental siguen llenas de precauciones, de cautelas. Y al final, la línea que separa la prudencia de la parálisis o de la inacción es muy difusa. Y Moscú eso lo sabe y lo está explotando. Entre tanto, a todo este cóctel hay que sumar la decisión de Trump de retomar las pruebas nucleares suspendidas desde los años 90 y que introduce a su vez un nuevo factor de desestabilización en este ámbito tan peligroso. El mensaje estadounidense, aunque pensado como un gesto de reafirmación y de fuerza, también reconoce que la lógica de la Guerra Fría, impuesta en este caso por Putin, pues vuelve. El lenguaje de la contención solo lo entienden quienes pueden destruirse mutuamente, y ahí están, sacando pecho cada uno en la medida que puede. En el caso del Kremlin, las referencias constantes de Putin al arsenal listo para la acción no parece pretender abrir una fase ofensiva, sino consolidar una narrativa que garantiza una cierta inexpugnabilidad de Rusia, que no es equivalente a lo que supone Rusia en otros órdenes, digamos, pues demográficos
o económicos. El problema para el orden mundial, para el resto del planeta, es que la amenaza de uso de las armas nucleares ya ha dejado, con esta retórica, de ser algo excepcional. Rusia introduce la lógica nuclear en un conflicto convencional, algo que hasta ahora los teóricos de la estrategia en este ámbito, como Schelling, como Friedman, consideraban un umbral completamente prohibido, anatema, y sin embargo ya está sobre la mesa. Y con esto, pues al final escuchamos a los ideólogos cada vez cargar más las cintas. Karganov dice con crudeza: tenemos que restaurar el temor a Dios en las élites occidentales. Y traducido al lenguaje del poder, Moscú cree que Occidente ha perdido el instinto de supervivencia. Se ve el Kremlin como única fuerza racional frente a un enemigo que es decadente, que es nihilista, y bajo esa lógica, al final, para el Kremlin, para quien mantiene un régimen no democrático en Rusia desde hace ya décadas, pues la amenaza nuclear se convierte en un deber moral, el acto de salvar a la humanidad del caos occidental mediante la intimidación. Pero a diferencia del siglo XX, ahora el sistema no es bipolar. Hay tres potencias claramente grandes nucleares con agendas propias, a las que hay que sumar además un conjunto de actores intermedios también con potencial nuclear, y por eso el cóctel que tenemos es verdaderamente peligroso. Estamos en un momento en el que el riesgo, sin embargo, no es una guerra nuclear inminente, es algo más sutil, pero que se puede enquistar. Es la normalización del lenguaje nuclear, la aceptación de que la diplomacia del siglo XXI, en la que ya saben el derecho internacional está de capa caída, el multilateralismo también, se mide en megatones, y eso es verdaderamente peligroso, porque Putin nos demuestra que una potencia en declive puede mantener influencia global si convence al resto de que está dispuesta a ir más lejos que nadie y a superar todas las líneas rojas. El problema es que una vez que cruzamos el Rubicón, ya nos lo dejó claro César, alea jacta est. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta nos centramos en la información geopolítica de la jornada, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. No se vayan. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Una raya más para aguantar la noche. Una raya más para seguir despierto. Una raya más para arruinar tu vida, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Presenta Rafa Jiménez. Vamos con la información geopolítica de la jornada, la más relevante. Primero, en forma de titulares, los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Israel mantiene ataques selectivos contra miembros de Hamás. El ejército israelí mantiene ataques contra supuestos miembros de Hamás y contra la población que accede al área aún dominada por sus tropas en Gaza, a pesar del alto el fuego. El gobierno de Benjamín Netanyahu presiona además a Hamás para que devuelva los cadáveres de los rehenes que siguen en la franja tras recibir ayer jueves a 2. El referéndum del Sáhara Occidental a discusión hoy en Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto reunirse en extremis para discutir la renovación de la misión de la ONU para el referéndum del Sáhara Occidental, mientras y sobre el terreno los saharauis de los campamentos de refugiados de Tinduf conmemoran los 50 años del inicio de su exilio del Sáhara Occidental con la entrada de Marruecos en la excolonia española que hoy todavía controla. Xi Jinping urge a proteger el libre comercio. El presidente de China, Xi Jinping, ha urgido a proteger conjuntamente el libre comercio al inicio de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico que se celebra entre hoy y mañana en Corea del Sur, cumbre en la que el gran ausente es el mandatario estadounidense Donald Trump. En el marco de esta cumbre sí se ha reunido con la primera ministra japonesa. Aunque no han trascendido detalles de este encuentro, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi lo ha confirmado en X. La reunión entre ambos mandatarios servirá como barómetro para entrever el futuro de las relaciones entre China y Japón, tensas por disputas territoriales y las heridas abiertas en torno a la colonización japonesa de principios del siglo XX. Reunión entre Estados Unidos y China para hablar de Taiwán. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa chino se han reunido en Kuala Lumpur para hablar de Taiwán. El jefe del Pentágono ha advertido de la preocupación de Washington por las acciones de Pekín y su homólogo chino ha defendido que la reunificación con la isla es irreversible. La reunión se produce un día después de que Trump y Xi evitaran hablar de Taiwán durante su reunión en Corea del Sur. Vamos hasta Naciones Unidas porque acusa a Washington de violar el derecho internacional, en este caso al atacar embarcaciones en el Mar Caribe. Naciones Unidas ha acusado a Estados Unidos de violar el derecho internacional con sus ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que el gobierno de Trump vincula con el tráfico de drogas. Naciones Unidas también presenta en Ginebra la situación humanitaria en Ucrania. El secretario general adjunto de la ONU y máximo representante humanitario de la organización en Ucrania presenta la situación humanitaria en este país y los planes para afrontar un nuevo invierno, y lo hace mientras continúa la campaña de ataques rusos contra el sistema energético ucraniano. Ayer Moscú lanzó uno de los más masivos de los últimos meses, empleó según Kiev alrededor de 400 drones Shahed y más de 50 misiles. Y en Reino Unido, el rey Carlos decide retirar a su hermano el título de príncipe. La decisión de Carlos III de retirarle a su hermano Andrés sus títulos nobiliarios, entre ellos el de príncipe, ha sido calificada de valiente por los políticos británicos, pero la familia de Virginia Giuffre, víctima de los abusos sexuales de Jeffrey Epstein, considera insuficiente la decisión del rey y piden una investigación por delitos sexuales. Ahondamos y profundizamos en todos estos asuntos, Blanca. Y miramos en primer lugar a Oriente Próximo. Hamás e Israel vuelven a intercambiar rehenes y presos según lo estipulado en el acuerdo de paz. El grupo chiita ha devuelto 2 cuerpos de rehenes fallecidos cuya identificación ya ha sido comprobada con éxito. A tales efectos, Israel, tal y como había acordado, ha liberado a 30 presos palestinos, 15 por cada rehén. El acuerdo de paz vuelve a fluir después de haber alcanzado uno de sus momentos más frágiles. Pablo Llanone. Aún no podemos cantar victoria porque después de 22 días desde el comienzo del alto el fuego, aún quedan 11 cuerpos de rehenes fallecidos por devolver. Según el acuerdo, se debían liberar a todos los rehenes israelíes, incluidos vivos y fallecidos, en un plazo de 72 horas. Al principio se devolvieron a todos los vivos, pero solo a 4 de los fallecidos. Después de más de 20 días, aún quedan 11 cuerpos de los 28 por devolver, rompiendo claramente con los plazos. Esto se debe, en parte, a que la labor de recuperación de estos es bastante compleja. Beatriz Gutiérrez es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. Lo cual es bastante complicado porque jamás no tenía el control de todos, pero además muchos cadáveres han desaparecido debajo de los escombros.
Esta semana Israel ha acusado a Hamas de simular la recuperación de un cuerpo que ya se había devuelto anteriormente, lo que ha incendiado la Knesset. Después de que Hamas disparase supuestamente a un soldado israelí, el Estado hebreo reanudó el conflicto, dejando más de 100 gazatíes fallecidos en un día. Desde la ONU han denunciado los ataques. Momentos después, Israel reanudó el alto el fuego, aunque hoy, día 31 de octubre, según medios de la región, tales como Al Jazeera, las fuerzas de Israel continúan atacando Khan Yunis en el sur de Gaza y barrios del norte de la ciudad de Gaza. Ya no es que el alto el fuego sea frágil, sino que se resquebraja cada día. Desde el comienzo ha mostrado síntomas de ineficacia con ese plazo de 72 horas incumplido. Asimismo, hay puntos que parecen irrealizables y casi condenados al fracaso, como la desmilitarización de Hamas. Beatriz Gutiérrez. A ver, la desmilitarización de Hamas es posiblemente uno de los puntos más espinosos porque Hamas tiene un componente militar desde su fundación. Es decir, no hay una separación entre el brazo armado de Hamas y Hamas entidad política, sino que es todo lo mismo. Es bastante complicado, especialmente si no hay actores sobre el terreno que de alguna manera lo fuercen o lo provoquen. Con todo, Gaza todavía se mantiene estancada en las primeras fases, centradas en la devolución de rehenes y el fin de los ataques. La reconstrucción y la gobernanza legítima todavía parecen bastante lejanas. Y hoy, después de 50 años, la ONU podría votar a favor de la autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí. En 2 horas, el Consejo de Seguridad votará una resolución que ha sido propuesta por Donald Trump. Pablo. Esta votación supondrá reconocer explícitamente la autonomía bajo soberanía marroquí como una solución viable. Supone un giro diplomático que refuerza significativamente la posición de Marruecos y condiciona las futuras negociaciones hacia su propuesta tras 50 años de enquistamiento. Recordemos que después de que España se retirase del Sáhara Occidental en 1975, Marruecos y Mauritania reclamaron el territorio. En 1976, el Frente Polisario proclamó la República Saharaui y comenzó su guerra contra los 2 estados árabes. Después, en 1979, Mauritania se retiró y Marruecos ocupó su parte, iniciando así una guerra bilateral que hasta 1991 no se detuvo. En este año, con las Naciones Unidas mediante, se firmó un alto el fuego y una promesa de referéndum de autodeterminación que nunca se llegó a realizar. Además, se estableció la misión de la ONU en la frontera entre las dos partes, la MINURSO. Se ha votado por su mantenimiento año tras año y, de hecho, ha sido la votación de este año la que ha aprovechado Estados Unidos para proponer su proyecto, que pretende cambiar la posición de la ONU sobre la autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí, que pasaría a ser considerado algo viable para el organismo. Esto ha generado las protestas de buena parte de la población saharaui. Este jueves han acudido a la 4ª convocatoria de protestas contra la iniciativa estadounidense, asegurando que ahora más que nunca quieren dignidad y que prefieren ser refugiados en Argelia a ser marroquíes. Con esta propuesta, Trump parece dispuesto a seguir engordando su lista de conflictos finalizados. Ya en su primer mandato reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara a cambio de que Rabat reconociese a Israel en los acuerdos de Abraham. Posteriormente se han sumado otros países al reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre la región, entre ellos miembros precisamente del Consejo de Seguridad, tales como Francia, Reino Unido y España. Intensa semana a nivel diplomático del presidente chino Xi Jinping. Tras reunirse ayer con Donald Trump, este viernes se ha visto con el primer ministro canadiense, a quien ha pedido esforzarse juntos para encauzar las relaciones bilaterales, y también se ha visto con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Aunque ambas partes no se han pronunciado sobre el encuentro, medios japoneses aseguran que Takaichi habría transmitido así su deseo de promover una relación mutuamente beneficiosa e intercambiar puntos de vista para construir una relación constructiva y estable. En este punto nos preguntamos cómo es la relación entre China y Japón, cuáles son sus puntos de encuentro y cuáles son sus diferencias. Nos lo cuenta Rubén Gil. Más allá de las tensiones geopolíticas de las que luego hablaremos, lo cierto que China y Japón son grandes socios comerciales. Tokio considera a Pekín como un vecino importante con el que promover una relación estratégica y mutuamente beneficiosa. Japón no tiene intención de desvincularse completamente de la economía china
y en sus últimas conversaciones se han abordado asuntos como las tierras raras, los minerales críticos, las cadenas de suministro, la industria y la tecnología. Ambos países reconocen que la relación a largo plazo, estable y saludable, es del interés de ambos pueblos y por eso tanto Japón como China insisten en la necesidad de mantener la base política de la relación desarrollada en los documentos bilaterales que rigen sus relaciones. Sin embargo, como decimos, la relación entre estos dos países no está exenta de fricciones. La presencia militar china en el mar de China Oriental y su postura sobre Taiwán generan preocupación en Japón, que ha anunciado un aumento del gasto en defensa. Tokio mantiene además una fuerte alianza con Estados Unidos y otros socios en la región, lo que Pekín ve como parte de un cerco estratégico. Esto alimenta la desconfianza mutua, relación de desconfianza que no es reciente. Las heridas de la Segunda Guerra Mundial siguen presentes. China insiste en que Japón respete los compromisos históricos y no distorsione la historia militarista japonesa. Taiwán, como vemos, es uno de los puntos de fricción entre China y Japón y lo es también entre el gigante asiático y Estados Unidos. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa chino han hablado este viernes de Taiwán durante una reunión en Kuala Lumpur en la que el jefe del Pentágono ha advertido de la preocupación de Washington por las acciones de Pekín. Desde China, sin embargo, defienden que la reunificación con la isla es irreversible. Gemma González. Reunidos en la capital de Malasia, tanto Hegseth como su homólogo chino han mostrado las diferencias actuales que Washington y Pekín tienen acerca de Taiwán. A Estados Unidos le preocupan las acciones de China alrededor de la isla autogobernada, mientras que Pekín no descarta invadirla. Y es que para China la reunificación entre ambos lados del estrecho de Taiwán es una tendencia histórica irreversible, por lo que piden a la administración Trump que adopte una postura clara en contra de la independencia de la isla. China asegura además que nunca renunciará al uso de la fuerza para lograrla. Este asunto de Taiwán, como vemos, crucial tanto para China como para Estados Unidos, no estuvo, sin embargo, ayer sobre la mesa en la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping. Durante su encuentro, ambos líderes llegaron a algunos acuerdos comerciales y dejaron de lado la cuestión de Taiwán. Trump ha adoptado una postura más ambigua sobre el futuro de la isla que su predecesor, Joe Biden, quien subrayó el apoyo de Washington a Taipei en caso de invasión china. Es más, el republicano ha llegado a criticar a Taiwán, sede del mayor fabricante mundial de chips avanzados, y la ha acusado de robar la industria de semiconductores de Estados Unidos. La oposición explícita a la independencia de Taiwán constituiría un cambio en la política oficial de Washington. Por eso, en las últimas semanas, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha asegurado que Taipei no debería preocuparse. Desde hace más de 70 años, Estados Unidos se encuentra en medio de las disputas entre China y Taiwán. Washington es el principal suministrador de armas a Taipei y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos con ese repaso a las cabeceras internacionales con el que nos gusta ser conscientes de cómo la verdad, de cómo los sucesos, de cómo la información geopolítica cambia en función de los países y los medios de comunicación que nos la cuentan, los sesgos, vaya. Lo desarrolla cada día para nosotros Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos cubriendo las diferencias informativas entre dos rotativos estadounidenses y su visión en torno a las negociaciones de Donald Trump con Xi Jinping. Desde Washington Post dicen que la nueva tregua comercial entre Estados Unidos y China evita una ruptura abierta, pero no resuelve nada. De hecho, los analistas, asegura el rotativo estadounidense, dicen que se trata más de una desescalada que de un progreso. Mientras, desde Fox News, medio alineado con la Casa Blanca, dicen que Trump consigue 4 grandes victorias con Xi. Logró, dicen, medidas en materia de soja, tierras raras, restricciones al fentanilo y tal vez incluso apuntan a un aumento de las ventas de petróleo a China. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, entre tanto, se encuentra en la cumbre de naciones del sudeste asiático. Desde Tailandia, el Bangkok Post se hace eco de que está teniendo reuniones bilaterales con distintas naciones de la región. Ya se ha reunido con el ministro de Defensa indio, con Rajnath Singh, con quien Hegseth, dice el medio, ha discutido una revisión de los planes de Nueva Delhi para comprar equipo militar estadounidense. También han hablado sobre un nuevo marco de cooperación en materia de defensa entre ambas potencias.
Y nos fijamos en un medio tailandés que nos cuenta, en este caso el Bangkok Post, del que estábamos hablando, nos cuenta que Hegseth se ha reunido ¿con quién? Con su homólogo malayo, Pablo. Así es, ambos líderes se han comprometido, dice el Bangkok Post, con la seguridad marítima en el disputado mar de China Meridional. Esto después de que, prosigue el medio, Pekín haya desplegado una flota de guardacostas, haya tenido repetidos enfrentamientos con buques filipinos y haya también sido acusado de perturbar las actividades energéticas de Malasia y Vietnam. Y aunque muchos observadores de la actualidad geopolítica internacional están de enhorabuena por ese acercamiento, aunque sea nominal primero, entre China y Estados Unidos, hay potencias y medios intermedios que lo critican o que les parece poco. El medio Saudí Al Arabiya cree que tanto Estados Unidos como China tienen que mejorar la comunicación a nivel político entre sus departamentos de defensa e incrementar, Pablo, dice, interacciones entre sus militares, entre sus oficiales. Este medio saudí opina esto trayendo a coalición que hace unos días el ministro de Defensa chino, Dong Jung, le sugirió a su homólogo estadounidense que Washington debería oponerse a las provocaciones de Taiwán. La prensa internacional continúa, entre tanto, conmocionada por la matanza que ha tenido lugar este fin de semana en Sudán, después de que el grupo rebelde Fuerzas de Apoyo Rápido tomase la ciudad del Fasher. Encontramos, Pablo, cierto oportunismo político en medios de países cuyos gobiernos tienen intereses en el conflicto. Desde Russia Today, de independencia editorial cuestionable, vemos un tono marcado por el interés de Moscú. Esto es, la victoria del gobierno, con quien este año el canciller Lavrov firmó un acuerdo para la adquisición de un puerto en el Mar Rojo. Pues bien, el medio ruso dice en su titular que la masacre cometida por el grupo rebelde ha sido tan brutal que se ve desde el espacio. Otro país alineado con el gobierno sudanés de forma clara es Irán, que llena sus portadas de titulares denunciando la masacre y además apuntando a un culpable. Y se trata de Emiratos Árabes Unidos, un petroestado que, de acuerdo al medio de los ayatolás, ha entregado al grupo rebelde las armas con las que ha perpetrado la barbarie en el Fasher. El medio iraní, en un intento de activismo, dice que un senador estadounidense ha solicitado en la Cámara Alta que se debe aprobar un proyecto de ley para bloquear la venta de armas a Abu Dhabi hasta que dejen de financiar lo que ha denominado los crímenes de guerra de las fuerzas de apoyo rápido en Sudán. Entre tanto, en Europa, los medios del continente ponen el foco hoy en la política de los países miembros del bloque comunitario. Tanto Frankfurter Allgemeine Zeitung como The Telegraph dicen que el presidente francés, Emmanuel Macron, es más impopular que nunca. De acuerdo a ambos medios, tanto el germano como el británico, tan solo el 11% de la población francesa aprueba la gestión de Macron. Este ha obtenido así el índice de aprobación más bajo jamás registrado para un presidente francés, un nivel que anteriormente había alcanzado su predecesor François Hollande en noviembre de 2016. Macron, dicen ambos medios, podría superar a su antecesor y bajar a un solo dígito de aprobación. Desde The Guardian terminamos ya en las Islas Británicas. Se hacen eco de la caída de la extrema derecha en Holanda. Es casi seguro, según el medio británico, que Geert Wilders quedará excluido del próximo gobierno holandés después del desplome de su partido y el avance de los liberales. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Sabías que, en Gran Hotel Inglés, el salón privado de la planta baja debe su nombre a una de nuestras clientas más especiales? La novelista Virginia Woolf, escritora referente del modernismo vanguardista del siglo XX y del feminismo internacional. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Hablamos durante los próximos minutos de los ejercicios Atlas 25, unas maniobras conjuntas de ejército, policía, industria del sector, y en las que se entrenaba la respuesta ante la amenaza de los drones. Ya saben, aparatos cada vez más autónomos, más pequeños, más accesibles, con potencial destructivo, de espionaje. Queremos entender cómo se prepara España frente a este escenario, qué papel puede jugar la industria nacional en la defensa frente a tecnologías que en pocos años, lo sabemos, han cambiado las reglas de la guerra, de la seguridad. Lo hablamos con Miguel Tejero, que es director de innovación de TRC, una de las compañías más destacadas de este ámbito en nuestro país, sin ninguna duda. Miguel, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ese ejercicio Atlas 25 que comentaba al comienzo, ejército, Guardia Civil, policía, bajo un mando único, empresas del sector también, es, me parece a mí, sintomático de cómo hay que afrontar todo esto. Por eso te pregunto, ¿la interoperabilidad entre instituciones la ves clave para tener capacidad de defensa ante una amenaza asimétrica como es un dron? Sí, a día de hoy es un elemento básico, ese tipo de interoperabilidad entre lo que es la industria, los ejércitos, también centros de investigación y demás. En estos ejercicios del Atlas no solamente estaban los 3 ejércitos, también estaban los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estaban empresas estatales como el INTA, que son muy relevantes en este sector, y luego estábamos en empresas privadas donde también estábamos aportando, pero también estaban universidades y había muchas entidades que desde luego son las que conforman el conglomerado del conocimiento para poder desarrollar una solución a un problema que, como bien decías al inicio, en los últimos años ha tenido una escalada tremenda el uso de los drones en todo tipo de conflictos, y a día de hoy pues parece que es hacia donde se focaliza toda la actividad en el desarrollo de este tipo de conflictos, ¿no? Hemos dicho que estaba presente la industria, que estaba presente TRC, presentasteis Cerberus, si lo leemos así, sí. Corrígeme si no, integrado en ese sistema de guerra electrónica ligera. ¿Qué balance haces de su operatividad, de su integración? ¿Cómo salió esa presentación de Cerberus? Pues muy bien, la verdad es que Cerberus es una herramienta de mando y control que estamos desarrollando de forma conjunta con el Regimiento de Guerra Electrónica 31 del Pardo, y para que te hagas una idea, cuando hay una amenaza, por ejemplo, basada en el uso de drones, puedes pensar, bueno, pues si un sistema lo detecta, ya tenemos la amenaza, pero muchas veces tenemos que correlar información, tenemos que agregar múltiples sensores que identifican ese tipo de amenazas, y Cerberus lo que hace es proporcionar una capacidad operativa para la integración de múltiples sensores de forma que le dé una conciencia situacional al operador, a la persona que está prestando ahí ese servicio, a la hora de tomar decisiones, y ser capaz de determinar si lo que tenemos en una pantalla es realmente una amenaza, si esa amenaza es una amenaza confirmada. ¿Por qué? Pues porque la hemos visto no solamente en un sensor, sino en varios sensores, y además gestionar los efectores, los sistemas de contramedidas asociados a intentar cubrir esa posible amenaza. Cerberus en este caso yo creo que ha sido un auténtico éxito. Estamos muy contentos del resultado que hemos tenido en las pruebas de esta herramienta de mando y control que se han realizado allí en Huelva, en las Atlas. Y creo que también el Regimiento de Guerra Electrónica también está bastante contento con el resultado obtenido. Al final, Miguel, da la sensación de que un sistema antidrones es tan bueno como su capacidad de detección, ¿no? ¿En qué líneas trabaja TRC para garantizar esa detección temprana, esa clasificación precisa de estos vehículos no tripulados?
Porque al final el entorno aéreo, sobre todo si hablamos a lo mejor en un campo de batalla, es más fácil, digo, en cuanto a discernir. Pero el entorno actual de una sociedad civil está saturado, es complejo y debe de ser verdaderamente complicado, ¿no?, diferenciar unos de otros. Totalmente. Yo creo que son dos escenarios completamente distintos. O sea, en un escenario de conflicto, de guerra, de batalla, como puede ser, por ejemplo, el conflicto de Ucrania y Rusia, allí los sistemas de detección y los sistemas de inhibición, por así decirlo, pues es como un vale todo, ¿no? Uh-huh. Estamos en un conflicto y vale cualquier cosa. En un entorno civil es distinto. En un entorno civil no te vas a encontrar, obviamente, un dron tipo Shahed, como los que utiliza Rusia, de los modificados de Irán, para atacar, pero te puedes encontrar a cualquier persona que de forma incluso no intencionada utiliza un dron que ha comprado en una tienda por 300 euros y genera un problema en una central eléctrica o en una central nuclear o en un pantano. Entonces, las soluciones que nosotros desarrollamos precisamente van muy enfocadas también a esto. O sea, se alejan un poco de este tipo de drones de 18 o 20 metros de envergadura que cuestan millones de euros y que se detectan como si fuesen aviones, y sí que se acercan a este tipo de detección temprana. ¿En qué nos basamos? Nos basamos fundamentalmente en conocer la tecnología que utilizan este tipo de dispositivos, este tipo de drones, para comunicarse entre el piloto y el dron. Utilizamos ese tipo de conocimiento, utilizamos también tecnología óptica, utilizamos cámaras también para, de alguna forma, acompañar los procesos de detección, y utilizamos inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial, de alguna forma, nos sirve es el motor que correla la información que ven las cámaras, que detectan los sensores de radiofrecuencia y otro tipo de sensóricas, para determinar que tenemos un positivo, que tenemos realmente una amenaza. Así es como en TRC desarrollamos nuestras soluciones en base a nuestras necesidades. Sí. Nos hablabas de la tecnología, de su evolución. Es evidente que en todos los ámbitos, en estos momentos que vivimos, es muy rápida, ¿no?, su evolución. ¿Cómo trabaja TRC para que esas soluciones CUAS, Counter Manned Aerial Systems, se adapten, sirvan para contrarrestar? Porque los drones van cambiando de generación continuamente, hay tácticas de enjambres, hemos visto, pues yo qué sé, el guiado por fibra óptica para evitar otro tipo de contenciones. Sabemos que también la inteligencia artificial, que la podéis usar vosotros, también la pueden utilizar ellos para ni siquiera tener un piloto, sino a partir de un reconocimiento de lo que va viendo el dron, saber dónde atacar, ¿no? Es muy complejo. Exacto. O sea, aquí esto es una carrera absoluta entre quien desarrolla la amenaza y quien desarrolla los sistemas de protección. Cuando la amenaza cambia a un dron filoguiado, nosotros tenemos que apoyarnos más en otros sistemas que no sean de radiofrecuencia. Cuando la amenaza no tiene filo guiado y tampoco, o sea, no son de estos gestionados por fibra, y tampoco son gestionados por radiofrecuencia, sino que, por ejemplo, utilizan conectividad 5G, como por ejemplo también está pasando en el conflicto de Rusia y Ucrania, pues a nosotros se nos complica mucho la posibilidad no solamente de detectar, sino también de inhibir, porque no podemos inhibir en 5G porque afectas a las comunicaciones. Entonces, se complica todo, pero al final vamos adaptando, o sea, la evolución tecnológica que sufre la amenaza para poder evitar las contramedidas que se generan desde lo que son las defensas, pues las defensas también generamos esas contramedidas que de alguna forma van tecnológicamente evolucionando. Nosotros, ya te digo, desde no solamente cámaras, radiofrecuencia, otro tipo de sensórica que también, pues, perturbadores por ruido, amenazas asociadas a sensórica distribuida, el uso de inteligencia artificial generativa que nos permite el intuir lo que realmente va a pasar. Este tipo de cosas son con las que vamos alimentando nuestras soluciones para que de alguna forma estén al día con respecto a lo que tenemos al otro lado como amenaza.
Miguel, más allá de lo técnico, la operación de sistemas de contramedidas implica un marco legal complejo y yo supongo que mucho más, como hemos dicho, en el escenario de un espacio aéreo civil en el que tienes que convivir con otro tipo de tecnologías, de naves. ¿Qué desafíos regulatorios observa TRC en el despliegue de las tecnologías antidrón dentro del territorio nacional, me refiero? Pues en el territorio nacional estamos con, digamos, el mismo encorsetamiento que podemos estar a nivel europeo. Europa se caracteriza, y por ende España, por un sistema regulatorio altamente desarrollado, ¿no? No es como otros continentes donde el sistema regulatorio es un poco más laxo, o países donde el sistema regulatorio se pliega a las necesidades concretas. Por ejemplo, Irán, cuando desarrolló el Shahed, pues decidió que la regulación posible que hubiera, pues digamos, se la saltaban y no había ningún tipo de regulación. Aquí es muy complicado incluso hacer pruebas de inhibición, pero no solamente para nosotros, o sea, para el propio estamento militar, cuando va a hacer pruebas de sus sistemas de guerra electrónica y dentro de los sistemas efectores tienen un inhibidor, no es sencillo que ellos puedan ir a una zona concreta e inhibir. ¿Por qué? Porque hay una regulación muy fuerte en todo esto. Y luego, nosotros, por ejemplo, en España tenemos el espectro radioeléctrico totalmente distribuido en función de las necesidades y quién lo ocupa en cada banda, de tal forma que vosotros, por ejemplo, emitís en una frecuencia concreta, las televisiones tienen sus múltiples donde pueden emitir, y tú no puedes, por ejemplo, diseñar un dron para que emita a una frecuencia fuera de las frecuencias habituales en las que se comunican los drones. Entonces, esa regulación hace que si un país que construye drones y quiere construir drones para el ámbito militar, se salta esa regulación, pues puede estar construyendo drones que a lo mejor son difíciles de detectar con sistemas de los que desarrollamos aquí en un momento dado, porque están fuera de ese marco regulatorio, ¿no? Claro. Por eso esa regulación sí que nos encorseta en muchos casos a la hora de desarrollar tanto los drones como los sistemas antidrones. Volviendo, Miguel, a Atlas 25, Defensa la considera una plataforma de colaboración, pues eso, con las empresas nacionales del ámbito de la defensa. ¿Qué importancia tiene que la industria española, que TRC, se integren activamente en este tipo de ejercicios y contribuyan incluso al desarrollo de bases doctrinales en este ámbito? Pues tiene una importancia máxima y te cuento, o sea, nosotros partimos de la idea de la soberanía tecnológica, de ser capaces de tener a nivel nacional el desarrollo tecnológico suficiente como para ser autosuficientes en el desarrollo de esa tecnología que no nos haga dependientes de un tercero, ¿no? En esa situación estamos nosotros, está Indra, está Escribano, están empresas del sector de defensa muy posicionadas, ¿no? Y en ese marco, nosotros mismos esta misma semana hemos cerrado con Indra, después de las Atlas, un acuerdo de colaboración también que se firmó en el IFEMA para el desarrollo de soluciones, por ejemplo, con la incorporación en el Bantac, que es un carro de combate, la incorporación de un dron cautivo que vamos a desarrollar con ellos, ¿no? Entonces, el hecho de que TRC esté involucrado, que esté inmerso en este tipo de pruebas, que sea un actor importante en el desarrollo de tecnología asociada al mundo de defensa en este ámbito, yo creo que es básico. Es básico porque nos permite posicionarnos dentro del ámbito nacional como una de las empresas claves en el sector de defensa y además colaborar en este concepto de soberanía tecnológica que es tan importante para un país como España. Y eso sin olvidar, Miguel, que operáis en un mercado global, ¿no? Donde también hay tensiones geopolíticas que están sobre la mesa, que sin duda afectan también a vuestras exportaciones, al desarrollo de vuestras tecnologías, ¿no? ¿Cómo se vive? No es lo mismo desarrollar este tipo de tecnología, supongo, antes del 22 que ahora. No, en absoluto. Ten en cuenta que nosotros que desarrollamos tecnología que va mucho al detalle técnico, a la solución técnica, evidentemente llega a un punto en el nivel de desarrollo tecnológico en el que dependes de un tercero, ¿no? No desarrollamos la placa de FPGA donde se hace el cómputo y demás.
Pero claro, no puedes poner una placa, por ejemplo, de origen chino, claro, o de un país donde tengas ciertas dudas sobre la integridad del producto que tú estás desarrollando. Entonces, esto nos condiciona mucho a la hora de importar materiales con los que construir nuestros productos. Y nos condiciona mucho también a la hora de el mercado al que podemos exportar los productos que desarrollamos, porque no hay que olvidar también que somos una empresa y que también nos interesa que nuestros productos se vendan, y no solamente al Estado español, a los ejércitos que tenemos, sino también exportarlos, ¿no? Sobre todo a países que sean países amigos. Pues esto también limita bastante, ¿no? El hecho de decir qué construyo, cómo construyo mis productos, con qué equipamiento base, con qué elementos bases, de qué países, y ese producto hacia dónde lo puedo dirigir comercialmente. Por supuesto, en este mercado global nos afecta. Voy a ir terminando, pero no quiero hacerlo sin que tengas la oportunidad de, más allá del hecho de vuestra presencia en estos atlas, que ya habla por sí sola, ¿no? Pero de mencionarnos, de explicarnos por qué vuestras soluciones, las de TRC, son únicas o son especialmente adecuadas para las necesidades de defensa y seguridad, pues eso, de países como España. ¿Por qué? Bueno, nosotros hacemos productos. O sea, TRC al final no solamente integra soluciones, hacemos productos. Sobre todo el área del que yo soy responsable de innovación, ahí es donde se generan estas ideas para desarrollar productos. Pero no hacemos productos de consumo general, por así decirlo, donde tenemos una idea, la desarrollamos y ya está. No, nuestros productos se hacen siempre de la mano de la demanda de quien va a ser el usuario final. Por ejemplo, hablábamos de Cerberus. Nosotros no desarrollamos Cerberus con una idea propia, aportamos, por supuesto, pero vamos de la mano con quien va a ser el usuario final, que nos va diciendo, esto creo que es mejor orientarlo así, o de esta otra forma, o de esta otra. Cuando hacemos un sistema contra UAS, cuando hacemos un sistema antidrones, no lo hacemos de forma generalista, lo hacemos pensando en quién va a ser el usuario, cómo va a operar el sistema, con qué sistema se va a integrar, pero no con qué sistema se va a integrar en términos generales, no, con qué sistema se va a integrar, por ejemplo, desarrollados por Indra o por Escribano. Claro. Y de qué forma nos vamos a integrar con el resto de conglomerados de empresas que desarrollan productos para el conjunto de la defensa nacional. Entonces, la diferencia con respecto a otros fabricantes de productos similares radica en eso, que los hacemos como trajes a medida. Qué bueno. En base a lo que nos demandan los clientes. Y tenemos la suerte de que seáis una empresa española y que aportéis aquí. Miguel Tejero, claro, director de innovación de TRC, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Política, lo sabemos, es muy compleja y buena parte de ella viene condicionada por la geoeconomía. Por eso ahora, y con la ayuda de COFACE y su Risk Review, ahondamos en el pico histórico de riesgo político y social, en otras variables como la reconfiguración del comercio por los aranceles o la fragilidad institucional de muchas economías mundiales. Una visión imprescindible que entendemos y que abordamos con el jefe de macroeconomía de COFACE, con Bruno de Moura Fernández. Bruno, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Como decía, el índice de riesgo político y social global alcanza un nivel histórico, 41,1%. ¿Qué factores geopolíticos concretos crees que impulsan esta cifra? ¿Por qué supera incluso el pico de la pandemia? Bueno, primero porque una economía muy importante para la economía mundial, la estadounidense, está así sufriendo un riesgo político cada vez más grande y sí que ha subido y mucho desde la pandemia. Sobre todo en ese país, por cuestiones yo creo que obvias, por mayor populismo y también por temas de fragilidad, vamos a decir, en términos de democracia en Estados Unidos. Pero no solamente ahí, en muchos países del mundo, en todos los continentes, tenemos ejemplos y lo vemos, ¿no? Con las protestas, con las manifestaciones en muchos países, como en Indonesia, en Marruecos, Filipinas,
Serbia también últimamente o Pakistán. Por eso diríamos que en muchos países y en casi todas las regiones tenemos más riesgo político que antes de la pandemia y que antes del año pasado. Permíteme, Bruno, que ahonde en ese comentario que hacías del hegemón, porque, pues eso, es el que manda. Estados Unidos aparece en el informe como el país que más ha aumentado su riesgo político interno. Yo te pregunto, ¿hasta qué punto la fragilidad institucional, ese populismo al que tú aludías, pueden terminar erosionando la posición de liderazgo global de Estados Unidos? Bueno, creo que de forma bastante importante, porque ya lo vimos, ¿no? Cuando se depreció y mucho el dólar, porque claro, hay ahí unas dudas sobre la solidez de las instituciones americanas y sobre todo del Fed, ¿no? Porque la Fed, obviamente, ahí tenemos un riesgo de que haya influencias claras del gobierno americano sobre la política monetaria americana, pero también tuvimos temas con el Instituto de Estadísticas, ¿no? Con el BLS en Estados Unidos, en que echaron también a gente de ahí. Y ahí sí, por eso, creo que tiene un impacto ya sobre cómo los inversores también internacionales ven a Estados Unidos, sobre cómo la gente ve el dólar y obviamente después sobre también el impacto que eso puede tener sobre el liderazgo americano a nivel también geopolítico, a nivel mundial. Vamos en positivo. En un escenario como el que vivimos, tensiones comerciales, aranceles, mucha fragmentación de bloques, ¿qué países, qué regiones están mejor posicionadas para absorber todos esos shocks? ¿Cuáles son las mejor situadas? Bueno, diríamos que hay una parte que es en Asia del sureste, en que vemos claramente que países están hasta aprovechando las tensiones entre Estados Unidos y China. Lo que vemos, por ejemplo, son países como Vietnam, como Indonesia, como Malasia, Tailandia, Filipinas, que están creciendo y mucho. Tenemos ahí un crecimiento alrededor de 5, 6%, un crecimiento bastante mayor que el de la población, por eso tenemos ahí sí un desarrollo cada vez más importante, un PIB per cápita que está realmente subiendo, no como por ejemplo en África, en que tenemos crecimiento, pero un crecimiento del PIB como el de la población, en que ahí realmente no hay desarrollo o no tanto. En Asia del sureste sí ahí tenemos un desarrollo muy fuerte. Y lo que vemos es que hasta ahora, con los temas entre China y Estados Unidos, en que tenemos mucho menos exportaciones chinas a Estados Unidos, no es que Estados Unidos está importando menos, es que Estados Unidos está importando más desde otros países. Por ejemplo, Vietnam, por ejemplo, Tailandia, bueno, y México también. Pero sentimos que esa parte, también con India, esa parte del mundo, sí que tiene mucho potencial para crecer y mucho más. Y después, bueno, los países como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, ahí sí que tenemos también mucho potencial y también, sobre todo, una solidez en términos de reservas que les permite absorber lo que podrían ser los shocks negativos en los próximos meses y en los próximos años. Bruno, sobre precisamente países del Golfo te quería hacer una pregunta doble. Por un lado, cada vez se invierte más de forma directa por parte de extranjeros. No sé si porque hay menos riesgo soberano o porque en otros sitios están peor y bueno, llevan el dinero para allá. Y por otro, sabemos que su colchón principal son los petrodólares, ¿no? ¿Qué nivel de caída del precio del petróleo puede debilitar los proyectos estratégicos de estos países? Bueno, diríamos que sí, tienes toda razón en lo que es realmente el impacto del precio del petróleo, ¿no? Porque antes, es verdad, es lo que uno miraba. Uno decía, bueno, estos países dependen solamente del petróleo y están muy vulnerables a lo que son la volatilidad, ¿no?, del precio del petróleo. Ahora cada vez menos. Es verdad que para financiar algunos proyectos ellos necesitan claramente un precio del petróleo. Siempre se hablaba de, por ejemplo, en los proyectos 2030 de Arabia Saudí, de un $80 por barril. Ahora estamos claramente por debajo, estamos por 60 y ellos aún así decidieron aumentar su producción, aunque claro, eso conlleva a bajar el precio. Eso significa también que ellos al final no están tan dependientes o están por lo menos diversificando sus economías. Lo que vemos con estos países, y digo sobre todo Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, países en que están invirtiendo y mucho en lo que es el turismo, pero también en tecnología, en logística, en finanza también local, y vemos claramente ahí sí una diversificación que hace con que las economías sean menos dependientes del precio del petróleo y que ni que el precio baje temporalmente
unos 10 o 20 dólares, ellos tienen la capacidad, por las reservas que tienen de petrodólares, pero en general de reservas de divisas, de poder absorber de forma temporal este shock, ¿no? Uh-huh. Ahora, claro, la pregunta será si ellos van a querer mantener los proyectos enormes, ¿no? Como tuvimos lo de NEOM, perdiendo dinero, ¿no? Ahí, claro, a lo mejor podrían aplazar algunos proyectos, reducir un poco el tamaño, pero de cualquier forma tienen la capacidad para seguir invirtiendo en los próximos años, casi sea cual sea el precio del petróleo. Casi, obviamente, porque si hablamos de un precio del petróleo a $30, ahí sería mucho más complicado, obviamente. Bruno, sabemos que el panorama global es complicado. Hay muchos conflictos, hay tensiones internas en muchas regiones. Yo te pregunto, COFACE, ¿qué tipo de estrategias de adaptación recomienda a las compañías que operan en las zonas de alta tensión? Bueno, obviamente lo que uno espera o recomienda es siempre la agilidad, ¿no? Saber, en qué momento, adaptar su estrategia a la situación, en qué momento poder a lo mejor adaptar diferentes escenarios, ¿no? Porque uno no puede ya, yo creo, en ese mundo, con tal incertidumbre política, geopolítica, económica, no puede tener solamente un escenario, una proyección y decir, esa estrategia es la correcta, porque uno sabe que en cualquier momento tiene que cambiar, ¿no? Y adaptarse. Por eso yo diría esa agilidad. Y después hay parte también que es información, porque es verdad, hablamos mucho de riesgos, de incertidumbre, pero por ahora todavía tenemos crecimiento a nivel mundial, estamos previendo un crecimiento de 2,4% el año que viene, todavía es un crecimiento mundial, y eso significa que todavía hay oportunidades. Lo importante es, sí, ser resiliente, ¿no? Y también encontrar y saber dónde están las fuentes de ingresos, tener información sobre las empresas, qué proveedor es más sólido, qué cliente a lo mejor es más sólido, cuáles son los más débiles, cuál es más frágil. Y ahí vemos claramente que, yo diría, información y al mismo tiempo, agilidad para cambiar de estrategia o de escenario, si pasa algo que uno no tenía previsto, lo que es muy probable también. Nos quedamos sin tiempo, Bruno, pero no me resisto a preguntarte si tuvieras, para terminar, que identificar un único riesgo soberano, geopolítico, que pudiera forzar una revisión a la baja de las previsiones, que como tú decías es 2,6 este año, 2,4 el año que viene, de COFACE, ¿cuál sería? Diría que, primero, el riesgo geopolítico y el riesgo de tensiones comerciales mayores, porque este año claramente tuvimos muchos acuerdos de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Con muchos países, pero todavía no tenemos con China. Hay una pausa, una tregua de un año, pero aún así con Trump claramente tenemos un presidente imprevisible que en cualquier momento puede volver a amenazar países con tarifas, con aranceles. Sí. Porque se da cuenta que no se cumplieron exactamente los acuerdos que se firmaron. Y sabemos que, con esas recomendaciones nos vamos a quedar, mucha información y mucha agilidad. Bruno de Moura Fernández, jefe de macroeconomía de COFACE. Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. Nos vamos, no hay tiempo para más. Hemos llegado al máximo en este pulso geopolítico. Sean felices. Pasen buena tarde y no se olviden de acudir a su próxima cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Saber de vinos no es un lujo, es una ventaja. Con los cursos WESET de Arte and Drinks aprenderás a catar, seleccionar y recomendar con criterio, ya seas profesional del sector o aficionado. Formación certificada, presencial u online para quienes valoran el conocimiento riguroso y con buen gusto. arteanddrinks.com, porque el conocimiento también se degusta. Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos... Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda. Ay, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.